la mesa redonda que se llevará a cabo en el programa Meridiano Agropecuario TV, que se transmite por Teleradio América, canales 12 y 45, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, bajo la conducción del señor Sergio Ibarra y William Pichardo. Meridiano Agropecuario TV sigue trabajando a favor de la industria porcina nacional y en ese sentido informa a todos los productores nacionales que la enfermedad peste porcina africana ha sido confirmada en el país. Muy buenos días a todos nuestros telespectadores. Como todos los sábados a esta hora, Meridiano Agropecuario TV despierta al campo dominicano para llevarle la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de comentarios que puedan nutrir a nuestro productor, para que la gente del campo sepa exactamente qué es lo que está sucediendo en su área, en el país y también en el extranjero, porque aportamos noticias e informaciones y comentarios sobre temas relevantes. Hoy día es un programa especial. Nos vamos a saltar, vamos a omitir algunas partes de las cuales ustedes ya están acostumbrados. Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, vamos hoy a dejar de lado las informaciones de precios, de mercado, porque tenemos una nube negra sobre la producción porcícola, sobre la producción de cerdos del país. Ha pasado lo que no queríamos que sucediera. Estamos viviendo el comienzo de una situación que puede ser una pesadilla para ese sector, un sector que tiene un aporte inmenso, grande en la producción nacional, en el aporte al Producto Interno Bruto, y que además no solamente produce carne de cerdo, sino que es una fuente de trabajo para miles y miles de dominicanos. Desafortunadamente, esta semana fue conmovida la actividad agropecuaria hasta su cimiento, cuando se informó oficialmente que el país estaba sufriendo el embate de un virus, desafortunadamente ya conocido por nosotros hace 42 años atrás. Fue en el año 1978 en que se pudo demostrar de que la mortalidad de cerdos que habían en ese momento era producida por la peste porcina africana. Quizás todos los que estamos vinculados a esta actividad pensamos de forma optimista de que eso era parte del pasado, que ya la peste porcina africana era parte de la leyenda de la agropecuaria dominicana, que a las nuevas generaciones que se habían incorporado desde fines de la década del 70 hasta ahora, en el 2021, había que contarles lo que significaba, lo que llevaba consigo la aparición de esta enfermedad y la repercusión que tenía para el sector productor de carne de cerdo. Desafortunadamente no quedó en el pasado. Esta semana, laboratorios americanos de referencia confirmaron la sospecha de que mortalidades de cerdo altísimas que se habían registrado en la zona de Montecristi y también en otras partes del país era producida por el virus de la peste porcina africana. En este punto es importante señalar de que la peste porcina africana no es algo que apareció, qué sé yo, de un lugar desconocido. Sí, claro, desconocido en el sentido de que todavía no hemos podido establecer cómo llegó, pero existía una alerta mundial por este problema. Es así que si nosotros miramos los reportes de la OIE, miramos reportes técnicos que tienen que ver con la producción porcina en el mundo, uno de los puntos que constantemente está saliendo e informándose
es que la peste porcina africana está multiplicándose en muchos países del mundo. Señores, estimados amigos, estimados productores de cerdo, la peste porcina africana ha azotado Asia en general. China, ni hablar, sacrificó millones y millones de cerdos para poder controlar la enfermedad. La enfermedad la tenemos en la India, en Bután, en las Filipinas, prácticamente en Corea del Sur. Todos los países importantes de Asia son azotados por la peste porcina africana. Pero Europa tampoco lo hace mal. Tenemos peste porcina en prácticamente todos los países de Europa del Este, en Polonia, en Rumanía, en la República Eslovaca y en Europa, de la que nosotros estamos más acostumbrados a estarnos refiriendo, lo tenemos por ejemplo en Alemania, tanto en planteles, pequeños planteles de cerdos industrializados, como también en cerdos salvajes y jabalíes. El problema es grave, el problema es de una magnitud tan importante que se ha tenido que tomar muchas medidas en todos los países para evitar su entrada. William, yo quisiera recordarte que en el mes de octubre del año pasado, y de ahí en varias oportunidades en nuestro programa, en este mismo programa que están viendo ustedes, nosotros señalamos la gravedad de la peste porcina africana en el mundo y de la necesidad que había de ponerle atención, de extremar las medidas de aislamiento, de control, de movimiento de productos que venían desde países en que había este problema. Y no solo llegamos a decir eso, sino que también hicimos una analogía. Yo creo que tú te recuerdas, porque yo creo que es importante, estamos hablando de 9 meses atrás, cuando se empezó a hablar de estimular la venida de más turistas. Casualmente salió una noticia que decía de que Alemania era uno de los principales países que estaba enviando turistas a la República Dominicana. Y nosotros dijimos, ojo, cuidado, el turismo a veces es un arma de doble filo, nos beneficia, pero tenemos que controlar las cosas, la gente que llega, que trae. También se firmaron acuerdos turísticos con la República Popular China para traer gente desde China. Señores, muchas veces esta gente, por situaciones culturales, traen su equipaje comida. Hay que tener cuidado, había que tener cuidado. Y creo, William, no sé qué tú opinas, que este golpe que nos está dando la peste porcina africana, que pone en juego toda la producción porcina del país, toda, tiene que ser encarado en forma muy dura, en forma muy profesional y sin tener miedo o vacilación frente a las medidas que hay que tomar para que este problema pueda ser manejado y no se transforme en una desgracia para el sector pecuario o para el sector productor de cerdo. Y nosotros entendemos y apoyamos las gestiones que ha tratado de hacer la Dirección de Sanidad Animal, pero le hacemos un llamado al director de Sanidad Animal para que realmente baje instrucciones clarísimas a todos los niveles de las dependencias de la Dirección de Ganadería, a todas las dependencias, porque, señores, cuando vemos las fotos de dónde empezó el problema, uno llega a pensar y dice, pero por Dios,
¿Y dónde estaba la vigilancia que permitió que se criaran cerdos en esas condiciones? Cuando volvemos para atrás y vemos que después de la peste porcina del año 78 tuvimos 2 años por lo menos en el tema de la repoblación, todo el esfuerzo que se hizo y lo bien que caminó todo cuando se prohibió, y hay reglamentación al respecto, la existencia de cerdos en basurales, que se eliminaban, que la guardia mataba a los cerdos que estaban en basurales. Y hoy día podemos buscar videos cuando por otras razones se hacen informes sobre basurales, cuando se muestra que los municipios no han cumplido con sacar la basura. Con sorpresa vemos que mientras graban la basura también están apareciendo cerdos. Señores, y la vigilancia, y la gente que está de la Dirección General de Ganadería, que tiene que ver con esta parte, ¿por qué permitieron eso? No es que uno quiera, como se llama, hacer leña del árbol caído, pero yo creo que esto ha sido un remesón. Estamos viviendo un terremoto que puede ser un cataclismo para la producción porcina. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo creo que nadie, ni con la mejor bola de cristal, puede predecir a dónde se para este problema. Están haciendo y están tomando, y lo ha hecho el presidente, el secretario de Agricultura, la Dirección de Ganadería, Sanidad, se están tomando medidas. Hay una comisión, pero recuerden que estamos luchando contra virus, no estamos luchando contra cosas que las podamos ver con tanta facilidad. Entonces, tenemos un futuro incierto, en que todo el mundo, y también yo le hago un llamado a los productores de cerdos del país, porque los productores de cerdo parece que se les olvidó también que había que exigir que la vigilancia fuera al máximo, y se quedaron muy pasivos. Todos creímos que el problema ya fue del año 78, pero ahora tenemos capítulo 2, el año 2021. ¿Qué nos va a pasar? Incógnita. Por eso que hoy hemos dedicado este programa 100% al tema de la fiebre porcina africana o peste porcina africana. Si nuestra información no está equivocada, en América Latina en este momento este es el único país que tiene peste porcina africana. Me imagino que la gente que hace los análisis de esta situación tiene que estar pensando cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos, cuál va a ser la reacción de Canadá frente a esta situación. Las grandes inversiones en producción de cerdo que tienen los países permitirán que República Dominicana, que está a la vuelta de la esquina de ellos, tenga foco de peste porcina africana y que no adopte medidas extremas de eliminación de todos los cerdos, no preocupados de la producción porcina de República Dominicana, ellos preocupados de la producción de su país. Ya Canadá ayer habló de poner restricciones, Estados Unidos ya también ha hablado de restricciones a República Dominicana. Estamos en una situación grave. Señores, el cerdo, la carne de cerdo es una carne básica en la canasta familiar. Es también una actividad básica del sector pecuario. Aquí hay que emplear todos los recursos, todos los métodos, todo lo que tengamos a mano, y tanto productores como funcionarios van a tener que fajarse a sacar adelante esta situación. Si no queremos tener otra vez un año 2021 similar al 78, con una desgracia para el sector. Las autoridades que correctamente han aislado la zona y que han puesto el aislamiento en manos de los militares tienen que tener conciencia de que cuando permiten a alguien no respetar este aislamiento y permiten el paso de animales desde las zonas en este momento con problemas hacia el resto del país,
están atentando contra la patria, están atentando contra el país, están atentando contra su propia familia, porque si no tenemos carne de cerdo, viene un incremento de los precios de la carne de pollo, viene un incremento de la carne de vacuno, porque la tendencia de la gente es a buscar qué comer. Entonces también tenemos que hacerle un llamado al pueblo dominicano. Señores, este problema es un problema 100% de los cerdos. La peste porcina africana producida por un virus no provoca ningún problema a el consumidor. Podemos comernos toda la carne de cerdos que se nos dé la gana y no hay ningún problema demostrado N veces. El virus que provoca la peste porcina africana es un virus específico de los cerdos y de los jabalíes. No es un virus que se transmita al hombre o que provoque cualquier problema. Desafortunadamente, una serie de ignorantes, porque esa es la palabra, que se dan el título de, yo no sé, una palabra a mí que se me olvida, pero que son los que están dando opiniones por las vías, por las redes sociales, están hablando que no hay que comer carne de cerdo. Esos son poco patriotas, esos son poco patriotas, esos no podemos escucharlo. Están haciéndole un mal favor al país, porque le están diciendo que no coman, y le están haciendo pero un pésimo favor al sector productor de cerdo. Esto hay una situación patriótica, hay que apoyar al sector productor porcino. Las autoridades fajándose a trabajar para enmendar los rumbos que han provocado este problema, y nosotros como consumidores a comer carne de cerdo. Coman carne de cerdo, que no hay ningún problema. Todos los que están hablando de que no hay que comer, y que se ve el efecto en los mercados de gente que, pobre gente, semi-analfabeta, que dice, no, yo ya no compro carne de cerdo, estoy comprando carne de vacuno, estoy comprando pollo, voy a comer solo víveres por el temor al problema. Señores, tan mal informados, esos son antipatriotas los que están diciendo eso. Esa gente que le quiere crear problemas al gobierno. Ya el gobierno tiene un problema con la peste porcina. Por favor, no le hagamos otro problema dejando de que los productos no se consuman. Porque ustedes dirán, ¿qué importa? No se compró. No, la producción de cerdo de este país está totalmente organizada. Esa es la diferencia fundamental con el año 78. Está muy organizada y los cerdos van saliendo semanalmente X cantidad toda la semana. Si nosotros bajamos el consumo, se empieza a hacer un tapón de cerdos vivos en las granjas. El gobierno tendrá que pensar qué es lo que va a hacer y abrir un poder comprador o buscar los frigoríficos donde vamos a tener que guardar carne de cerdo si esta gente en forma totalmente de analfabetos en este tema están haciendo estas recomendaciones. Pero nosotros en este programa Meridiano Agropecuario TV le hacemos un llamado a todo el consumidor y lo seguiremos haciendo más adelante, que no tengan miedo, ningún miedo. La carne de cerdo no transmite ninguna enfermedad. Lo que le estén diciendo lo contrario es gente que no sabe de lo que está hablando. Termino esta parte que la podríamos llamar la editorial de nuestro programa, haciendo votos para que todo camine, para que los focos puedan ser controlados, para que las autoridades sean respetadas, para que los funcionarios que están por debajo de la cabeza que planifica, debajo de la Dirección de Sanidad, cumplan sus papeles, cumplan su papel, y a partir ya de esta semana no veamos más cerdos metidos en ríos, no veamos cerdos metidos en basureros, no veamos cerdos en pocilgas asquerosas. Respetemos las normas
respetemos a la autoridad y que los productores también se acoplen en esto, porque su inversión, su trabajo está en juego hoy día, con un peligro más que nunca de tener un problema de mayor envergadura. Gracias, Sergio. Muy extenso y muy intenso el comentario que tú has hecho. Les recordamos a nuestros televidentes que tenemos con nosotros al doctor Israel Brito, al doctor Lescay, Manuel Lescay, patólogo, y al doctor Julio Concepción y el licenciado Luis Brache, que hoy van a hacer exposiciones sobre la peste porcina africana en la República Dominicana. Sergio, bien, yo creo que nosotros hemos ido por el camino correcto, siempre haciendo los llamados correspondientes a las autoridades con la finalidad de evitar este tipo de problemas. Ahora, con el problema en cierne, nosotros también seguimos haciendo nuestro trabajo. Y es importante informarle a toda la ciudadanía y repetirle que la carne de cerdo no tiene problema para el consumo. Esto es una enfermedad que no es zoonótica y por lo tanto solamente afecta al cerdo y a la economía que se deriva del cerdo. Y eso es muy importante. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el 1978 con la fiebre porcina africana en la comisión que en esa ocasión se llevó a cabo, y sabemos muy bien cuál es la situación que ahora mismo tienen los productores porcinos de la República Dominicana. Hay una serie de incógnitas que deben de ser puestas a funcionar casi en lo inmediato, y es que debemos investigar cómo entró la enfermedad al país, porque nosotros tenemos 9 meses diciéndole a las autoridades que deben de fortalecer las medidas preventivas, que es más barato siempre en fiebre porcina africana, siempre es más barato extremar las medidas preventivas que enfrentar el problema. Y entonces ya tenemos el problema, entonces hacemos un llamado para que las personas, los consumidores, los productores, los técnicos vayan en una sola línea, que sean las autoridades las que lleven la línea, la conducción del problema, para evitar de que las malas informaciones crean otros problemas. Porque no estamos en el 1978, donde casi no había teléfono, la comunicación era muy difícil, pero ahora las redes sociales están al tanto de todo, se mueve cualquier cosa y van a haber muchas especulaciones, y van a haber casos que se le murió un cerdo a fulano, se le murió un cerdo, y hay problema aquí, problema allí. No, tenemos que irnos con las direcciones, con las directrices de las autoridades competentes, de los médicos veterinarios que están en los campos trabajando. Y nosotros sabemos de buena fuente que el problema entró o está más latente en Montecristi, en Dajabón, y ahí hay médicos veterinarios
con el suficiente conocimiento para resolver el problema. Ahí está el doctor Manuel Jiménez, Augusto Rodríguez, el doctor Mané, el doctor Ricardo y una serie de médicos veterinarios que acompañaron al doctor Lescay, al doctor Concesión en los trabajos de patología que se llevaron a cabo en esa región y que la toma de muestras fue enviada al laboratorio de Plum Island, en los Estados Unidos, dando como positivo las muestras recolectadas. De manera que la situación es lo suficientemente crítica para los productores de cerdo a nivel nacional y también para México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y todos los países que están alrededor, porque, como decía Sergio, hace 43 años en América no había peste porcina africana y precisamente acaba de hacer su presencia en República Dominicana. De manera que le exhortamos a los productores a tener la suficiente paciencia, les exhortamos a los técnicos que hagan el trabajo que deben de hacer, les exhortamos a las autoridades que esto es una situación sumamente difícil y que entre todos tenemos necesariamente que llegar a conclusiones y hacer el trabajo conjuntamente. Sergio, ¿qué tú tienes que decir antes que entre Brito y el doctor Lescay y el doctor Luis Brache? Bueno, solamente informarles antes de la pausa, ¿no?, de que el próximo sábado tendremos con nosotros al doctor Núñez, quien es el vocero oficial de la comisión nombrada por el señor presidente de la República, que en estos momentos está en el campo y también reuniéndose con los productores para que sepamos exactamente todo lo que ha pasado durante esta semana que viene y de las medidas que tiene que tomar, que se están tomando y que se van a tomar con respecto a este gravísimo problema. Vamos a una pausa y regresamos entonces con la entrevista de nuestros invitados. La gallinaza es el subproducto que queda al final de la producción de pollo. El compostaje no es más que la aglomeración y apilamiento de la gallinaza o de la yacija para un proceso de alta temperatura. En el proceso del manejo de las aves de corral se está implementando lo que es el compostaje para el control de las enfermedades. Se hace primero un proceso de quemado o flameados de las plumas que se quedan ahí. En un segundo momento se amontonan la gallinaza. En un tercer paso se le cubre con pequeña humedad, se aumenta la humedad. Si aumentamos la humedad, aumentamos la temperatura. Y un cuarto paso es se tapa todo esto para aumentar la temperatura. Con el aumento de la temperatura logramos eliminar las bacterias, virus y patógenos. El compostaje se puede usar para diversas actividades, ya sea como un abono orgánico o como un alimento para el ganado de carne sobre todo. Inversiones Austral, líder en nutrición y salud animal, pone a la disposición de la industria ganadera una línea completa para el cuidado animal. Lipofi, suplemento energético para nutrición animal, el original reemplazante de grasa y aceite. Lipofi. Inversiones Austral está ubicada en la avenida Refinería de la zona industrial de Jaina y en la carretera Ramón Cáceres de Moca. Inversiones Austral, líder en nutrición
y salud animal en la República Dominicana. Otro de nuestros auspiciadores, COP Cibao, la cooperativa amiga del productor pecuario. Todo lo que el productor pecuario necesita lo proporciona COP Cibao, materias primas para la fabricación de alimentos, productos veterinarios y agrícolas, alimentos animales, una cooperativa orgullosa de su gestión en bien del productor, pero también comprometida con los mejores precios de la canasta familiar a través de su supermercado cooperativo en la ciudad de Moca. Asociación Dominicana de Avicultura, agrupando a todos los productores avícolas del país, una asociación destinada a mejorar la producción avícola nacional, llevando conocimientos a sus asociados y trabajando con las autoridades los temas de sanidad y planificación de la producción avícola nacional. Asociación Dominicana de Avicultura. Leche pura en su mesa, de la vaca al consumidor, con sabor a nuestros campos, solo Agamta, Asociación de Ganaderos de Monteplata, te la puede proporcionar. Leche de larga vida para el pueblo dominicano, Agamta, seguridad y calidad. Prefiera leche Agamta, leche Monte, la leche auténticamente producida por productores nacionales. Consuma carne de cerdo dominicano, carne fresca, sana y producida con el esfuerzo de nuestros campos. Eso lo hace Fedopor, una asociación que lucha a favor de los asociados, apoyando al consumidor de carne de cerdos del país. Fedopor, la Federación Dominicana de Granjas Porcinas, está en todas sus mesas. Muy buenos días a todos nuestros invitados y entrando directamente en materia. Nosotros tenemos una pregunta para el estimado y querido doctor Manuel Descay. Con la experiencia que tiene usted, doctor, de haber participado, si no estoy equivocado, en Cuba, en 2 brotes de peste porcina africana, ¿cuál es su impresión de lo que usted está viendo ahora aquí en República Dominicana? Buenos días y un placer. Realmente constituyó una escuela para todos en sentido general. Nuestro país, Cuba, por 2 ocasiones fue involucrada en esta actividad sanitaria tan dramática relacionada con la africana, y en ambas oportunidades la estrategia establecida por el Estado fue el de despoblar parcialmente el territorio, o sea, no se llegó a adoptar el procedimiento de sacrificio masivo de la población porcícola del país. Eso, por supuesto, implicó la adopción de un grupo de medidas muy rigurosas que permitieron aislar las zonas comprometidas con el sacrificio sanitario bajo control de los cerdos enfermos y directamente vinculados en las áreas focales y perifocales, y de esta manera, con otro grupo de medidas adoptadas, el país logró realmente salir airoso de esta dramática problemática que duró alrededor, desde el diagnóstico inicial
nuevamente la repoblación paulatina en algunas zonas alrededor de 2 años duró el proceso en sentido general, de manera que nosotros en la República Dominicana, con la experiencia que también tuvimos una oportunidad y la preparación técnica de nuestros técnicos, especialistas y las autoridades del país, pienso que estamos en condiciones de poder salir airosos de esta problemática que es muy seria, pero hay que enfrentarla con pantalones. ¿Usted me entiende? Absolutamente. Usted tuvo por la zona fronteriza en estos días o hizo algún trabajo en Montecristi o Dajabón y vio algo por allá? Precisamente a solicitud y coordinado con las autoridades de la Dirección General de Ganadería y FEDEPOR, que solicitó expresamente nuestra intervención con un grupo de especialistas en ganadería, pues nos personamos en el lugar de los hechos, efectuamos un levantamiento inicial, una caracterización de lo que estábamos observando en compañía del doctor Julio Concesión, que nos apoyó en los trabajos de caracterización anatomopatológica. Se tomaron las muestras correspondientes, se prepararon y a través del mecanismo, el procedimiento establecido, pues se enviaron a un centro de referencia internacional para establecer el diagnóstico, que como ustedes saben, ese fue el resultado que tenemos, y sobre esa base hay que trabajar. ¿Ustedes tuvieron la sospecha por la sintomatología, por la patología de los órganos que presentaban? ¿Tuvieron alguna sospecha tú y Julio? En un principio, en conjunto, tanto el doctor como yo tuvimos la impresión que estábamos en presencia de un proceso patológico con características preocupantes, porque las lesiones encontradas desde el punto de vista macroscópico hablaban a favor de una probable peste porcina clásica, lo que denominamos comúnmente como cólera, y establecimos la solicitud de investigar peste porcina africana, y así consta en el documento que oficialmente nosotros le hicimos llegar a las autoridades, o sea, peste porcina clásica, cólera, y descartar la presencia del virus de la peste porcina clásica. Ese fue el diagnóstico establecido preliminarmente desde el momento que tuvimos la participación, vuelvo y repito, con la asistencia y la colaboración solícita, muy oportuna también, de los expertos de la Dirección General de Ganadería, que participaron con nosotros en el lugar de los hechos, en el terreno. Esa fue... Manténteme ahí, que quiero hacerle una pregunta al doctor Brito, porque Brito representa a la Federación Dominicana de Porcicultores, y obviamente he tenido algunas preocupaciones también, producto de que una situación como esta afecta a los técnicos, a los productores, a los suplidores, a todos en general. Brito, ¿cuál es la situación hoy de la Federación Dominicana de Porcicultores que tú representas y que eres el presidente? Buenos días, doctor Ibarra y demás entrevista para el país en un momento apremiante de la porcicultura dominicana por la gravedad de la enfermedad que hoy nos ataca. Realmente, desde el primer momento que se presentaron los brotes, nosotros hemos estado bastante preocupados porque teníamos la sospecha desde el primer momento de que no se trataba de un problema respiratorio simple y que
podía ser una enfermedad de magnitudes catastróficas para la porcicultura. Nosotros hemos estado en contacto realmente con las autoridades dominicanas, tanto con el Ministerio de Agricultura como con la Dirección General de Ganadería, colaborando en todo lo que sea posible en pos de que los daños sean menores. Realmente esta enfermedad conlleva deprime de los precios de los cerdos, como está ocurriendo y es una preocupación nuestra, porque vamos caminos a la quiebra si no se toman las medidas heroicas para salvar la porcicultura dominicana. Se lo hemos solicitado a las autoridades, que hay que ponerse los pantalones, como dijo el doctor Lescar, para poder proteger a la porcicultura. Brito, ¿tú crees que México, los Estados Unidos y Canadá, hoy igualmente amenazados por la fiebre porcina africana, deben de colaborar con la República Dominicana para resolver el problema? Nosotros como Federación Dominicana de Porcicultores pertenecemos a un organismo internacional que es la Organización Iberoamericana de Porcicultura, y tenemos contacto a diario con los porcicultores de Centroamérica y porcicultores de México. Ayer había una reunión entre México, Estados Unidos y Canadá, que hace frontera también con Estados Unidos, porque la presencia de fiebre porcina africana en América es una amenaza para toda América. Y es evidente que ellos deben de estar de igual manera preocupados, igual que nosotros, por la población de cerdos que ellos manejan, que están manejando alrededor entre México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, están manejando alrededor de 130 millones de cerdos. Nosotros tenemos una gran preocupación a futuro. ¿Por dónde entró la enfermedad? Esa es una preocupación muy grande de nosotros, porque eso nos da un enfoque a futuro de cómo podemos manejarla. Si es como se dice, que entró por la frontera con Haití, obligatoriamente tenemos que trabajar en conjunto con la isla, con nuestro hermano vecino, porque de lo contrario, todo el esfuerzo que nosotros hagamos de este lado se va a ver entorpecido por el problema si está del otro lado. Eso no se ha determinado. Nosotros le solicitamos a la Dirección General de Ganadería que hiciera un estudio epidemiológico para saber realmente por dónde entró la enfermedad y saber hacia dónde nos dirigimos. De ser así, eso ya no solo es un problema de República Dominicana. Todos sabemos la situación que vive Haití, y por lo tanto Estados Unidos tendrá que intervenir no para protegernos a nosotros, no para proteger la porcicultura de ellos, que tenemos a diario un tráfico de personas que posiblemente nosotros ni imaginamos, la cantidad de personas que viajan a diario de Estados Unidos aquí y de aquí a Estados Unidos, y que constituyen siempre un riesgo, que era lo que nosotros decíamos al principio, en aquella entrevista, en aquel programa que participamos. La cantidad de turistas que estaban viniendo de Europa, de Rusia, República Dominicana, constituían una amenaza para la República Dominicana. Hoy día la cosa es inversa. La cantidad de personas que viajan de República Dominicana a Estados Unidos constituye una amenaza, sabiendo nosotros que estamos a 2 horas y media de Miami, a 3 horas y algo de Nueva York, que es los destinos más visitados por nosotros, distinto a 8 y 9 horas que es de Europa aquí. Es decir, que Estados Unidos debe estar mucho más preocupado que lo que estábamos nosotros cuando la fiebre porcina estaba en Asia. Es alarmante la situación, las 2 veces que se ha presentado, bueno, hace 43 años que se presentó la enfermedad aquí, y ahora vuelve y se presenta, con el inconveniente de que nosotros compartimos la isla con Haití. Entonces tenemos que trabajar en conjunto si fue que la enfermedad entró por Haití para poder erradicarla. Tú has puesto la bola donde es, tú has puesto la bola en la cancha ahora, con esas declaraciones que tú has hecho, como también hiciste
hace 9 meses en este mismo programa. Yo quiero hacerte un comentario a ver por dónde tú andas, porque también acuérdate que tenemos a Luis Brache ahí, pero yo quiero que tú me digas que los barcos que vienen al puerto de Manzanillo, que vienen de Rusia, de China, esos barcos, tengo entendido que la basura que generan estos barcos se está cremando en Jaina, o sea, se trae por vía terrestre hasta Jaina. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Pero no tengo conocimiento de eso. Lo que sí es que es preocupante que apareció un brote en Montecristi y aparece un brote en Cotuí. El brote de Cotuí, según las informaciones que tengo, está en el medio de una finca donde no hay más casas por ahí. Ese señor tenía 5 celdas y un berraco, y se murieron las 5 celdas y el berraco. Una situación preocupante porque esos animales estaban prácticamente aislados. Ahora, tengo la información de que en la provincia de Duarte, específicamente en el municipio de Pimentel, apareció un brote, se diagnosticó ayer que hay un foco en esa zona, lo que indica que ya tenemos, de ser así, 3 focos que se va ampliando la enfermedad, y por eso es que hay que ver qué pasó, en qué fallamos, porque si fue el Cotuí para llevarlo a Montecristi, o fue en el puerto de Manzanillo, o fue por la frontera con Haití, dependiendo de donde haya sido. Las autoridades y nosotros debemos de enfocarnos al programa de erradicación, porque es totalmente distinto si entró por Haití, o si entró por Manzanillo, o si entró o apareció en Cotuí, porque realmente no se ha determinado. Gracias, doctor Brito. Le vamos a hacer una pregunta que para nosotros es muy importante a don Luis Brache, que nos acompaña en esta oportunidad. Salió una información en la prensa que se le atribuyen a algunos productores que dicen que la pusieron en la prensa expresada más o menos de la siguiente manera, de que este problema no involucraba a las grandes empresas, a las granjas organizadas, de que el problema era grave para los pequeños, Luis, realmente yo creo, y yo quiero que me lo confirmes, que eso fue una mala percepción del periodista que redactó la noticia. ¿Qué tú me puedes decir de eso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, buen día a todo el equipo. Lamentable que no volvamos a reunir con este tema, que fue el tema de la reunión anterior. Lo que se anda buscando, respondiendo a tu pregunta, Sergio, es que se dijo que había una afectación masiva en todas las granjas, porque lo que queríamos desmontar la idea de que el brote ya estaba expandido a nivel nacional. Entonces, cuando dijimos hablamos de ese tema, se habló de que las granjas que habían sido detectadas, que eran las de Montecristi y Cotuí, eran granjas de traspatio pequeñas. Ahora, esto no quiere decir que que la enfermedad no tenga la importancia para expandirse a las demás granjas organizadas. Entonces, yo creo que esto hay que verlo en un sentido doble. Hay una parte sanitaria y una parte comercial. Nosotros, en las declaraciones que hemos hecho, estamos protegiendo mucho la parte comercial de consumo, porque si bien es cierto que la enfermedad es catastrófica, también es cierto que si el comercio no está bien orientado y no merma el consumo de carne de cerdo, podríamos tener problemas tan graves como la enfermedad. Para ponerle un ejemplo, en el caso de China, que tenía una población de 480 millones de cabezas, cuando entró la crisis, ellos fueron bajando y bajaron a 308, 309 millones de cabezas, se cayeron un 27%. Pero ¿qué pasa? Que
el tema de esto no fue solamente eso. El tema fue que los precios se deprimieron en un 40%. Entonces, eso trajo una venta de pánico de los productores y una baja en el consumo, y eso hizo que más de 20.000 productores se fueran a la quiebra. Entonces, lo que andamos buscando aquí es que concientizar a la gente que el cerdo se puede consumir, que no es una enfermedad zoonótica, que no hay ningún problema con la carne de cerdo, porque hay una mala información rodando en la calle, y sí hay una parte sanitaria que tenemos que proteger para proteger las granjas dominicanas y la producción de cerdo a nivel nacional. Nosotros tenemos que... Luis, sí. ¿Se han deprimido los precios de cerdo en este momento? Sí, fíjate, nosotros tenemos un precio, las asociaciones tenemos un precio establecido, pero los grandes productores hemos tratado de mantener el precio con pequeñas variaciones, pero ya los informales han comenzado una oferta, una sobreoferta de cerdos que nos merma el mercado de los organizados. Sí, cuando los cerdos pequeños de granja de trapatio comienzan a venderse masivamente porque tienen miedo tanto de la enfermedad como de la caída de los precios, comienza la avalancha hacia una sobreoferta. Entonces nosotros tenemos aquí dos problemas, que es que tenemos una importación récord en los meses anteriores, y tenemos el mercado ahora con una merma en la demanda. Y nosotros hemos estimado que la demanda ya en una semana se ha caído un 12%, en una semana. Entonces, si nosotros juntamos esos dos componentes, importaciones masivas más una merma en la demanda, ya ustedes saben que vamos a tener la tormenta perfecta. Entonces, lo que estamos buscando es concientizar a la gente que el cerdo es seguro, que el cerdo se puede consumir, que las granjas organizadas cumplen con todos los protocolos sanitarios y los controles de bioseguridad, y que tenemos que proteger la porcicultura, señores, porque lo que queremos es contener esa enfermedad en los puntos focalizados, con todos los controles sanitarios de rigor, pero que la porcicultura tiene que continuar. Una pregunta. Estados Unidos ya manifestó, y creo que Canadá también, en el sentido de la prohibición absoluta. Yo no veo que nosotros llevemos carne de aquí oficialmente a Estados Unidos, carne de cerdo, pero bloquear todo lo que sea comercio de este tipo de productos hacia Estados Unidos. Según yo tengo entendido, tú me corriges, yo no soy especialista en cerdo, en los mercados binacionales, estos que hay con Haití, se venden muchos productos de algunas pequeñas y también grandes embutidoras, pero sobre todo hay ciertas embutidoras que viven prácticamente de la venta de productos Haití. ¿Cómo tú ves eso? ¿No crees que Haití, que siempre está al acecho de crear algún problema, se agarre de estas disposiciones y diga cerrar la entrada de este tipo de productos de República Dominicana porque es un peligro? Haití siempre, sin tener ningún control, sin saber nada, ellos siempre están hablando de ese tipo de cosas. Lo hicieron con la influenza aviar. Empezaban a limitar la entrada porque ellos tenían que proteger su avicultura, que no tenían avicultura. Ahora no será lo mismo, y eso nos empieza a traer problemas con las empresas embutidoras que hacen su negocio en la frontera. Totalmente en consonancia con eso. Ya comenzó, como tú comprenderás, Haití siempre sobreprotege su territorio en cuanto a las pandemias, y efectivamente ya todavía no oficial, pero ya se está hablando de que ellos van a parar la entrada de embutidos y cárnicos hacia Haití. Si eso se suma a la situación de mercado actual, obviamente vamos a tener un problema de una sobreoferta bastante fuerte. ¿Qué es lo que queremos evitar? Motivando a que el pueblo dominicano siga consumiendo el cerdo dominicano, porque las granjas que han sido afectadas es un caso muy lamentable, pero no afecta a nivel
macro la producción porcina nacional. Obviamente hay que crear la contención para que eso se quede en esos focos, en esa provincia y en esa granja. El problema se queda focalizado. Muy clara la respuesta. Sí. Ustedes saben que en televisión el tiempo es una cosa muy grave. Tenemos también que entrevistar a Julio Concepción. Pero antes de que nos despidamos, yo tengo una última pregunta para el doctor Lescay. Conociendo la idiosincrasia de nuestros productores, que evidentemente cuando hay un problema todo el mundo se preocupa, pero después como que la presión va bajando, ya no tenemos la misma preocupación. ¿Usted cree, doctor, de que el productor de cerdo está consciente de que bioseguridad es una de las armas más importantes, que no puede volver a criar como ya había vuelto de nuevo, a tener esas posilgas asquerosas, sino que tiene que, en beneficio de la producción, tiene que trabajar en una forma mucho más ordenada y limpia? ¿Qué opina usted? Sin lugar a dudas, pues hay grupos de productores en el país que realmente se han preocupado de manera importante en los asuntos de la bioseguridad y la bioprotección de los proyectos, pero por otra parte adolecemos de procedimientos eficaces que permitan prever el acceso de enfermedades de este tipo que están al acecho y que tenemos la posibilidad de que en algún momento nos puedan involucrar en una problemática de este tipo tan importante. Pero les reitero, sin lugar a dudas, hay un grupo del sector que ha cumplido y sigue cumpliendo y cada día fortalece pues las medidas de protección de bioseguridad, y por eso es importante el trabajo que pienso que se está haciendo ya en estos momentos para caracterizar cada uno de los proyectos en las zonas del país, para zonificar los niveles de riesgo que realmente tiene cada uno de los proyectos. Una pregunta, Lescay, una pregunta para Brito, porque el tiempo se nos ha terminado. Brito, mándale un mensaje a todos los productores porcinos de la República Dominicana, un mensaje de aliento, un mensaje de la Federación, a ver cómo cae eso. No, realmente a todos los productores porcinos de nuestro país estamos en presencia de una gran amenaza, pero que no bajemos la guardia, que protejamos nuestras instalaciones, que implementemos cada día más las medidas de bioseguridad, porque la enfermedad no llega por el aire, la enfermedad se lleva a las granjas. Entonces, tomar las medidas, no permitir la entrada de personas ajenas, controlar todo lo que pueda hacer un vehículo que pueda transportar el virus y llevarlo hasta la granja, para que nuestros animales no se vean afectados, que no bajemos la guardia en ningún momento, y que con el esfuerzo del Estado, con el esfuerzo conjunto de todos nosotros los productores, vamos a salir airosos de este problema. Gracias. Vamos a una pausa. Despídete de él. Las buenas prácticas de la bioseguridad te conduce directamente al éxito.
unas buenas prácticas de manejo te van a asegurar a ti un buen producto, una buena salud, tanto animal como personal, y también te va a ofrecer a ti la rentabilidad que busca como productor. Inversiones Austral, líder en nutrición y salud animal, pone a la disposición de la industria ganadera una línea completa para el cuidado animal. Nutrigan, soluciones nutricionales para su ganado. Nutrigan, línea Nutrigan. Inversiones Austral pone a la disposición de la industria ganadera una línea completa de sales minerales, núcleos nutricionales, formulado para cada una de las etapas del ciclo de vida productiva del rebaño. Línea Nutrigan. Inversiones Austral está ubicada en la avenida Refinería de la zona industrial de Jaina y en la carretera Ramón Cáceres de Moca. Inversiones Austral, líder en nutrición y salud animal en la República Dominicana. Continuando con esta mesa redonda que nos ha estado informando, ilustrando acerca de este gravísimo problema que es la peste porcina africana, que nos vuelve a visitar en nuestro país después de 42 o 43 años de haberla tenido. Hemos creído que era muy interesante escuchar la opinión del doctor Julio Concepción, patólogo ampliamente conocido en el país y que ha tenido la virtud y la posibilidad de estar en el problema del año 78 y ahora haber visto uno de los casos de donde se tomaron las muestras que fueron enviadas a los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Concepción, a nuestro programa, y comenzando de inmediato con las inquietudes, yo te quisiera preguntar, la situación del año 78 comparada con la situación del 2021 frente al mismo problema que es la peste porcina africana, ¿cómo usted la ve? ¿Es exactamente lo mismo o las condiciones del país cambiaron drásticamente y podemos enfrentar el problema de otra manera? ¿Tenemos en este lapso de tiempo nuevos medios? ¿Qué es lo que puede haber cambiado en estos 42 años? ¿O es la misma situación? Gracias por invitarme al programa y tratar de un tema tan económicamente tan importante para nosotros, los productores y los profesionales que trabajamos en el área de producción animal, para la redundancia. La situación en el año 78 fue un poquito más difícil de interpretar por el hecho de que se desconocía la enfermedad y también había una situación política muy difícil que ni las autoridades que estaban en la Dirección General de Ganadería podían tomar muchas iniciativas porque había una crisis política muy grave. Pero la situación, nosotros comenzando que hacíamos diagnóstico único y exclusivamente de cólera porcino, que era la que, y era en esa época frecuente que se presentara ese tipo de enfermedad, pero nos dimos cuenta que cuando tratábamos los animales, en esa época se trataban con vacunas y con suero, y cuando había un brote de cólera porcino se vacunaban los animales, se le ponía suero, y en pocos días dejaban de morir. En el caso del año 1978,
varios de los animales de las granjas que se diagnosticó fiebre porcina, nosotros diagnosticamos cólera porcina, nos dimos cuenta que los animales por un lapso de tiempo, digamos una semana, paraban la mortalidad, pero inmediatamente seguían incrementándose la mortalidad y presentando lesiones muy fuertes. De ahí, nosotros de hecho comenzamos a pensar que el diagnóstico estaba equivocado. No conocíamos el diagnóstico de la enfermedad, pero sí decíamos, bueno, pero esto no es cólera porcina. Ahí y comenzó una lucha de diagnóstico en contra de decir que nosotros estábamos equivocados por el mismo problema político, y se decía que era cólera porcino con neumonía zoótica. E incluso nosotros fuimos a la universidad, yo le di al doctor Hansen, en paz descanse, mi profesor, doctor, yo creo que nosotros ese diagnóstico está equivocado, porque yo acabo de llegar de San Juan de la Maguana y vi que la mortalidad era mucha, y en esa época se había dicho que lo que estaban haciendo la presa de Sabana Yegua habían traído carne, cosas así. No sé si es verdad, pero eso se había dicho. Y la cuestión es que era prácticamente en todo el país, pero ahí se estaba muriendo una buena cantidad de animales. El doctor fue allá y entonces la dirección de la ganadería nosotros no hizo caso, pero cuando hicieron la carta en la universidad, sí tuvimos nosotros que salir por el país a buscar muestras para enviarla a Plum Island, que fue donde enviamos ahora. Ahora mismo, había mucha confusión también en esa época por el problema de la enfermedad. Hubo una granja, que para mí fue la primera, que la enfermedad se presentó más bien con abortos. Y el veterinario que lo estaba atendiendo tomó muestras, la llevó al laboratorio y los animales dieron positivo a leptospirosis, entonces lo interpretó como leptospirosis. Pero ese mismo señor, cuando vinieron las asesorías del Estado, de los países externos que trajeron videos y fotografías, cuando siguieron los videos, el mismo señor nos dijo, pero mira, los animales míos se ponían así. Después que pasó el aborto, los animales se ponían así. Ahora, la situación también fue confusa porque se presentó, porque la enfermedad se presenta de varias formas. Se presentó de forma neumónica para mí. Muchos de esos casos que fueron neumonía, quizás se hubieran tomado las muestras para enviar al exterior y quizás se hubiera conseguido antes el diagnóstico, pero la enfermedad en realidad tiene como diagnóstico diferencial, tiene el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, tiene todas las enfermedades rojas como salmonela, pastorela, toda la enfermedad que produce eritema, es posible que sean iguales, el cólera porcino, y ahí hubo una confusión con la realidad, con lo de la vacuna. Alguna gente decía que vacunaban, otras veces que no. El programa lleva que los animales que se crían en la frontera llevan un arete rojo, estos tenían arete blanco, algunos no tenían aretes y decían que estaban vacunados pero que se les dañó el aplicador. O sea, es una confusión que en realidad hacía que la interpretación de los casos que se vieron no se pensara en ese momento. A nosotros nos tocó ir el domingo 18, acompañando al doctor Ureña de la división de enfermedades porcinas, y cuando llegamos allá vimos en una granja unos cuantos animales, y cuando hicimos la necropsia, no hay forma que por necropsia ni clínicamente se pueda diagnosticar la enfermedad. La enfermedad tiene que ser obligatoriamente confirmada en laboratorio. Pero cuando nosotros la vimos, con la experiencia que yo había tenido en el país, me quedé sorprendido y andaba con el doctor Lescay, y el doctor Lescay me miraba y me preguntaba que yo pensaba. Yo le decía, doctor, hay preocupación, pero
debemos esperar que el laboratorio nos diga, porque por ejemplo un caso de cólera complicado con otro tipo de enfermedad podría parecerse a eso. Ahora, la fiebre porcina africana y el cólera, las dos son enfermedades hemorrágicas, pero hay algunos ganglios que en fiebre porcina africana pueden ayudar a sospechar más en ella, porque son más dramáticas las hemorragias que producen. Entonces, la situación en ambas cosas ha sido bastante difícil de hacer el diagnóstico, y creo que también porque se centró la muestra en los problemas neumónicos, hicieron todas las enfermedades, se buscó influenza, se buscó cólera porcino, se buscó todas las enfermedades relacionadas con enfermedad de artritis roja. Pero hay a mí me llamó mucho la atención después que tomamos las muestras, que los análisis de anticuerpos de cólera porcino pues daban negativo. Entonces yo decía, o no lo vacunaron, o la vacuna la manejaron mal, o no sé, estaba mala la vacuna, porque la realidad que el diagnóstico estaba mal. no, el diagnóstico es un problema, el diagnóstico más sensible que hay, que es la prueba de ELISA. Claro. Que eso claro. La ELISA es tan sensible que a veces confunde y da falso positivo, y entonces cuando vi eso, digo, porque yo inmediatamente salí de la finca de allá, salimos, yo no andaba solo, andaba con Ureña, llamamos al director de Sanidad Animal y le dijimos la preocupación. Digo, mira, esta enfermedad, en realidad estas lesiones que vimos, bien podrían ser cólera porcina, pero yo estoy preocupado porque en realidad los dos, nosotros vimos unas lesiones muy fuertes. Hay que enviar las muestras. Hablé con el director de ganadería también y seguimos insistiendo, y las muestras se fueron, y gracias a Dios yo tenía la esperanza, porque yo sé lo que representa esa enfermedad para el país, se lo decía a los amigos, compañeros de estudio míos, todos, Orlando Sánchez, Tony González, Alfonso Ferreira, yo les decía, miren, porque ellos me preguntaron que yo había ido, y les digo, miren, yo espero en Dios a estar confundido, o sea que yo me haya equivocado, pero si yo no estoy equivocado, estamos en la presencia de enfermedad, y lamentablemente yo no estaba equivocado. Doctor, lo hemos oído pacientemente, porque la experiencia suya en asuntos de este tipo de enfermedades es proverbial. Lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo entró la enfermedad a la República Dominicana? Y yo le voy a poner este escenario para que usted pueda facilitar a la población de la enfermedad en el país. Sucede y viene el caso que Montecristi es donde hay más casos o donde hay más animales muertos que en las otras provincias, pero en Montecristi hay un puerto. ¿Qué usted me puede decir de ese puerto y los controles sanitarios que tiene ese puerto? La pregunta del millón siempre cuando presentan esa enfermedad es cómo entra, porque la enfermedad hay dos formas de que se transmita, o por agentes contaminantes, gente que hayan estado en contacto con el virus, con la ropa, los trabajadores, con las botas, o con la ingestión de alimentos contaminados. En el año 78, al final de cuentas, se supo cómo llegó la enfermedad por la utilización de restos de alimentos de los aviones. República Dominicana recibe no sé cuántos vuelos desde países que tienen la enfermedad ahora mismo. El día pasado incautaron unas carnes que venían de China, donde ahí mataron
miles de cerdos por la causa de la enfermedad. Los animales que se presentaron ahí en Montecristi, en la granja que nosotros fuimos, los productores nos dijeron que ellos, después que hubo un caso, creo que fue en Dajabón, que se murieron unos animales, que esos animales, ellos lo vieron que pasaban por el canal, un canal que ellos utilizan para lavar y algunos lo usan como fuente de abastecimiento de agua de los cerdos. Luego de esa mortalidad ya, es que ellos comienzan a ver que se les mueren los animales de ellos. La realidad es que cómo entró la enfermedad, creo que ese es un trabajo muy importante que tienen que hacer los epidemiólogos de aquí del país, que son los que de ahora en adelante tienen que ver cómo la enfermedad se está diseminando, si hay diseminación en otros sitios, y eso es lo que va a dar la oportunidad de decir si se van a trabajar por regiones, porque a veces hablamos, yo veo que se va a decir, se va a cerrar la provincia Sánchez Ramírez, vamos a decir que fue una de las que mencionaron, pero a lo mejor la provincia entera no está completa, a lo mejor, porque ahora se usa mucho lo que son los compartimentos en los países y las ciudades. Quizás hay que averiguar primero el foco que hay, vamos a decir, ahí en Cotuí, el perifoco, y ver cómo se está diseminando la enfermedad, si es que está ahí. Y eso nos va a dar la oportunidad de decir, bueno, podemos controlar la enfermedad aquí y allá, en esos lugares. Nosotros conversábamos ayer, Orlando y yo, que nos juntamos un rato ahí, y una cosa que se podría hacer es averiguar qué está pasando por la zona este del país, que así se hizo con la fiebre porcina africana, y si por ejemplo, si en el país nada más está en esos dos sitios, y la zona, o está en los lugares donde hay muchos cerdos y cosas así, pero si hay una zona del país que no tiene, se puede aislar y comenzar a trabajar con ellos para no perder todos los animales del país, pero eso tiene que hacer un trabajo epidemiológico y hay que buscar cada vez que se presente. Yo, por ejemplo, hablaba con un amigo de San Juan de la Maguana y le preguntaba que si allá y en las matas de Farfán, si ha visto, me dice, bueno, aquí hay un hombre que dice que le vacunaron los cerdos y se le murieron todos. Pero entonces, digo yo, pero coge las muestras, si tú oyes que se muere un animal, tú coges tonsila, coges vasos, tú coges los ganglios, sobre todo el gastrohepático y los ganglios submaxilares y los riñones, y envíala en hielo al laboratorio bien empacada, ¿verdad?, para evitar la contaminación, y de enviar al laboratorio veterinario, que ahí le van a hacer el diagnóstico. Por lo menos le hacen el diagnóstico de cólera. Si da negativo, se preparan las muestras y se van a enviar al exterior. Ya tengo entendido que hicieron ofrecimientos de que van a traer los kits para hacer la prueba aquí en República Dominicana, porque en el laboratorio los equipos están, lo que hay que traer, cómo hacer la secuenciación y cosas así. Doctor, los animales que mueren por efecto de la enfermedad, en los protocolos internacionales indican que hay que cremarlo. Yo estoy viendo cerdo en canales, estoy viendo cerdo tirado en basureros, estoy viendo cerdo tirados en la calle, estoy viendo cerdo apilados como quiera, y en algunas ocasiones he visto que los cerdos se han estado enterrando. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esa situación? Esa pregunta es muy buena. En el año 78, el país no cremó ningún cerdo y nosotros logramos erradicar la enfermedad. Y se enterraron. Porque nosotros, quemar un cerdo, mira, quemar gallina, cuando hemos tenido problemas de influenza aviar, eso dura, o sea, a menos que uno tenga un crematorio, eso no se quema. Se queda ahí, se queda una fuente de contaminación. Un cerdo con muchísima grasa, no es verdad que se va a quemar. Entonces, yo creo que el mejor sistema para nosotros es, en China no cremaron un cerdo,
hubo un video que hasta daba grima, que abrieron una zanja grandísima, ahí tiraron los cerdos y echaron tierra arriba, una fosa. Y aquí, cuando estaba la fiebre porcina africana en el año 78, lo que se hizo fue enterrarlo, que hay que buscar un lugar donde no haya una fuente de agua para que no contamine el agua. Pero verdaderamente es difícil para nosotros que no tenemos... Hay que hacer como, por ejemplo, con un cadáver de una persona se muere, que quede ceniza, que se la entregan a los familiares, ¿no? Y nosotros no tenemos eso en veterinaria, entonces no va a ser posible que se haga eso. Lo que sí que debemos disponer, debemos evitar que los cerdos se tiren por donde quiera, como en los canales, como hicieron, que también en el año 78 yo recuerdo que lo que me causó más impresión a mí fue cuando fui a San Juan de la Maguana, que vi un río represado de cerdos. Y por eso yo pensé, oye, pero nosotros no estamos teniendo. Le pongo un ejemplo, una anécdota, mejor dicho. En el año 78 nosotros cogimos, porque en esa época aquí en el laboratorio se hacía vacuna de cólera porcino muy buena, la cepa china, como le decíamos nosotros. Y se hacía, y entonces se hacía en conejo, se inoculaba el virus de cólera porcino y se iba tomándole la temperatura a los conejos para que cuando tuviera una fiebre y una fiebre muy alta y una viremia, entonces se sangraba el animal y se hacía la vacuna. Nosotros cogimos muestras de los cerdos que nosotros teníamos ahí como diagnóstico, ya teníamos la duda si era cólera porcino o fiebre porcina africana, o mejor dicho, que no era cólera porcina, porque nosotros no sabíamos si era fiebre porcina africana. Entonces, inoculamos unos conejos, y los conejos presentaron un cuadro parecido al de la vacuna de cólera porcino, pero los conejos se morían. Y nosotros cogimos las muestras, y eso lo teníamos nosotros para reproducir la enfermedad, y nos dijeron que no hiciéramos experimentos, pero esas muestras nosotros las enviamos a Estados Unidos con un número, porque la muestra de ella a Estados Unidos la preparamos nosotros. Sí. Yo fui que tomé todas las muestras en el laboratorio de preparar. Le pusimos un número y esa muestra llegaron positivas a fiebre porcina africana, pero nadie sabía que pensaban que eran de cerdo, pero no nosotros sí sabíamos que no era de cerdo, era de conejo. Doctor, ¿hay capacidad técnica de los médicos veterinarios en República Dominicana para enfrentar la situación que tenemos actualmente? Porque ya el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Claro, si hay recursos, los veterinarios dominicanos estábamos menos preparados en el año 78 y se logró hacer, pero hubo recursos. Hay que tener recursos para enfrentar la enfermedad y yo estoy seguro que se va a lograr y que quizás se consiga más rápido. Antes que terminemos, yo tengo una inquietud. Yo he visto la foto y tengo los antecedentes de la mortalidad de cerdos que hubo en la zona allá de Montecristi. Por lo tanto, digamos, está dentro de las posibilidades lógicas que haya salido el problema ahí. Pero ¿qué explicación tiene que haya salido una muestra positiva en Cotuí? Ese es lo que hay que averiguar, ese trabajo es epidemiológico también. El origen de los cerdos de Cotuí y el origen de los cerdos de Montecristi. Si no son producidos por ellos mismos, si lo compraron en algún sitio, si tienen algún lugar que es común, entonces habría que enfrentar los focos hacia ese lugar para ver qué se podría hacer. Pero también podría ser que hayan introducido alguna carne de alguna donación por los lados de la frontera, sobre todo, a mí no me gusta utilizar lo que yo no sé, pero puede haber llegado algo contaminado que diera, sobre todo, a lo mejor los primeros casos que hubo en Dajabón también eran esos mismos. Yo no puedo decir porque no los vimos, pero los animales se le hizo una serie de pruebas, se buscó ELISA, influenza, se buscó todas las enfermedades relacionadas con eso y dieron... Pero aún no se encuentra un nexo, no se ha podido... Yo creo que eso es parte del trabajo que hay que hacer ahora en epidemiología. ¿Usted tiene noticias si han habido más casos ya en esa zona? No, yo creo que a lo último que me dijeron era que se habían ya detenido los cuadros, pero quizás se terminaron los cerdos. Bueno, doctor, nos da muchísima
muchísima alegría tenerlo a usted por acá. Nosotros que en otras ocasiones le habíamos dicho a las autoridades qué tenían que hacer para evitar la entrada de esa enfermedad, hoy le decimos también cómo deben de hacer su trabajo para que todo llegue a la normalidad. ¿Vas a decir algo? No, que yo creo que lo que tú dices no es solamente de las autoridades. Los productores, los dueños de los animales también tienen que tomar carta en el asunto y tratar de que si tienen una situación que se les escapa de la mano, tratar de buscar la forma de hacer los diagnósticos lo más pronto posible, porque muchas veces tenemos la cosa y no lo decimos, y entonces, porque ahora están apareciendo cuánta gente, mira, pero a mí hace un mes que se me murieron muchísimos animales, pero ¿quién lo supo? Entonces, las redes sociales son muy buenas, pero se usan para eso, entonces no informan completamente. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias y nosotros estamos siempre a la disposición de que las cosas se le digan a los productores, se le digan a las autoridades, se le diga al pueblo en general de la manera más diáfana posible. Este programa ha estado siempre a la orden de todos los productores y en esta ocasión está a la orden de todas las autoridades. Nosotros le damos las gracias al doctor Julio Concepción, al doctor Manuel Sky, al doctor Israel Brito y al licenciado Luis Brache. Estuvieron con ustedes el doctor Sergio Ibarra, William Pichardo en Meridiano Agropecuario TV. Muchas gracias a todos. Listo.